Buen día, dialogamos con Jorge Laurín, conocido vecino de la ciudad de Zapala, integrante de una familia tradicional, por supuesto, históricamente de la localidad. Bueno, Jorge, un gusto saludarte, agradecerte infinitamente que hayas aceptado la propuesta de dialogar un poquito en plena pandemia y más que nada tu relación con la música, la parte artística, que todos sabemos que es muy, muy importante. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación. Realmente es una caricia, y más en esta época así tan de estar así para adentro, ¿no? Tan introspectiva, que nos obliga la pandemia a eso, y que plantea de alguna manera una mirada distinta, ¿no? De todo lo que claro. Así que es muy lindo que te llamen para poder charlar un poco de la realidad de uno, ¿no? De las cosas de uno. Jorgito, ¿cuándo íbamos a pensar como ciudadanos que hace 5 meses íbamos a estar transitando esto, ¿no? Si nos remontamos al verano zapalino, después al comienzo del año, ¿no es cierto? Pero bueno, también nos ha llevado a reflexionar y activar la mente, la imaginación, precisamente también para no enfermarnos, si se quiere, ¿no? Sí, yo creo que por alguna razón vino, más allá de las especulaciones políticas y estratégicas que se hagan en el terreno internacional, ¿no es cierto?, de que si fue impuesto, plantado o lo que sea, escapa al común de los hombres, de las personas, saber con certeza si es por una razón o por otra. Pero bueno, ya estamos inmersos en esto, como muchas veces estamos inmersos en tantas cosas que nos atraviesan sin que nosotros hayamos sido, digamos, arte y parte en esto. Claro. Pero bueno, creo que vino por algo, y creo que estaría bueno que saquemos una enseñanza individual, pero también colectiva. Seguramente. Está bien, interesante concepto. Jorge, ya que estamos con el tema de la pandemia, ¿qué cambió en tu vida? Más que nada referido a la parte, si se quiere, artística, tus proyectos, porque seguramente hubo un corte. Sí, en realidad varias cosas atravesaron la pandemia, ¿no? en mi vida. Lo laboral, en donde yo tenía propuestas que en un principio deseché. Por ejemplo, de la Secretaría de Cultura me habían convocado para sumarme al equipo, y cuando me convocaron en un cronograma normal de clases, yo de mitad de año en adelante debía licenciar todas mis horas de docente. Por lo tanto, no veía ético tomar horas que después también iba a tener que licenciar a mitad de año. Está bien. Entonces me excusé, agradecí la convocatoria, pero no veía en ese momento razones por las cuales fuera ético tomar esas horas. De manera tal de que, bueno, eso por un lado, ¿sí? Y por otro lado, cómo repercute en tu actividad como docente y en tu actividad como alumno. Yo soy docente y soy alumno. Todavía estoy terminando la carrera de música en la Escuela de Música de Zapala, donde también soy docente, ¿sí? Pero además soy docente en escuelas medias, y todo de alguna manera repercute, y de todo se saca algo. Ahí en lo laboral, estrictamente en lo laboral, digamos, nos ha llevado a, en algunos casos, resignificar lo que es una plataforma digital y todas las herramientas digitales de que en el mundo están muchas veces puestas al servicio del entretenimiento, pero no de la formación sólida. Entonces, esto es una cosa que debiera ayudarnos a entender, ¿no? La digitalización de contenidos y de prácticas educativas, que estaría muy bueno que de una vez por todas ponga primera. Las TICs como herramientas para la educación están como ley desde el 2006, pero siempre están como así stand-by, como que bueno, sí, usar las computadoras, sí, que las salas de...
de computación son solamente para computación y que los demás espacios. Hay todavía como cierta resistencia desde los espacios educativos para que esto se ponga en marcha. Claro. Después, en lo personal, yo tengo la suerte de tener como 2 casas, por decirlo así, no 2 hogares. Tengo un solo hogar, pero tengo 2 casas. De manera tal de que mi casa del centro, que está desubicada, deshabitada, me permitió esto venir a arreglar, a hacer cosas, a darle una vuelta de rosca, como quien se dice, y estar ahí. Eso me permitía también estar un poco al aire libre, porque yo soy mucho de estar adentro, pero también me gusta estar al aire libre. Sí, disfrutar del aire libre. No, qué interesante todo lo que planteás, Jorge, y me das pie para, porque yo lo tenía agendado consultarte en este desafío, si se quiere, en tu vida, relacionado a la escuela de música, que lo terminás de mencionar, de afirmar que sos alumno, pero también profesor, maestro, claro, ¿no? Exacto. Pero exacto, quiero destacar a esta altura de tu vida, todavía sos joven, bueno, haber tomado esta decisión de seguir capacitándote, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, en realidad yo soy de esa clase de personas que no cree que llega a una estación y se debe bajar. Que en la vida todas son estaciones, sí, y que si bien uno puede bajarse como ocurría en el Zapalero, ¿no?, en el Estrella del Valle, o como le quieran llamar, el Ferrocarril Sur, ¿no?, como se llamaba habitualmente, podés bajarte 5 minutos, fumarte un cigarrillo y seguir. Pero la vida es esto, digamos, no hay una estación en la que uno, me parece a mí, debiera quedarse. Está bien, qué ¿sí? Bueno, qué bueno. Y las herramientas siempre están, y la curiosidad es la que mueve todo esto. La curiosidad por conocer, aprender cosas nuevas. He aprendido muchísimo en la escuela de música y he aprendido mucho como docente. Sinceramente, mucho como docente. Jorge, mencionaste que además de la escuela de música estás en establecimiento... De escuela media, sí, de nivel medio. ¿Y qué estás dando? Comentanos un poco. También como músico, ¿sí? Como profe de música. Estoy en el CP36, aquí en Zapala, y en el CP37 de Mariano Moreno. Mirá vos, qué bueno. Sí, es muy linda y porque forma parte de tu vida, ¿no? Claro, sí, totalmente. Primero, el contacto con los jóvenes es energizante. Suele contagiar esa alegría que los jóvenes tienen. Y lo otro es tratar de aportar un poquitito que la música sea una excusa, una excusa válida para generar un pensamiento crítico en los estudiantes. Ayudarlos a desarrollar un pensamiento crítico en donde vean que atrás de cualquier pieza musical hay muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué elementos corren en esos 3 minutos que puede durar una pieza musical? Mirá. Lo primero que les digo siempre es esto. Ustedes piensen que cuando escuchen la canción que a ustedes les gusta y dura aproximadamente 3 minutos, han pasado 3 minutos de su vida que no vuelven más atrás. Y si la repiten, serán 6. Y así, distintamente. Entonces, si tenemos esos 3 minutos después, aprovechemos también para ver qué hay atrás de toda esa música. ¿Qué cosas componen eso? ¿Qué ingredientes tiene esa comida tan a gusto para nosotros, ¿no? No, seguramente. Qué bueno todo lo que expresás, Jorge. La verdad que la entrevista la comenzamos quizás por la parte final, que iba a ser la pandemia y tu actividad. Pero bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio de retroceder la mente, la memoria, el corazón, años atrás. Estamos haciendo la nota en un día especial en Zapala. Hay un silencio tremendo que se puede sentir y es producto de la gran nevada. Seguramente a quienes vivimos de Zapala desde siempre te trae recuerdos también, obvio. Aquellas grandes nevadas, sí, ¿no? Sí, obvio, sí, totalmente. Es más, en ese espacio de Zapala Escribes Historia, de Adrián Berkovich, sí, aparecen gente incluso más memoriosa que nosotros, con más años que nosotros en esta ciudad,
y recuerdo, o que están en otro lugar, pero que en los años 50, 60 recuerdan las grandes nevadas de aquella época, ¿no? Y cómo uno, cuando mira hacia atrás, ve cómo se superaban las cosas con muchos menos recursos. Claro, y las cosas se hacían. Sí. Claro, porque hoy es un día de inactividad, estábamos observando que las instituciones han cerrado sus puertas, y no es comparar con los años 60, pero en aquella época nevaba 1 metro, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Con todas las complicaciones, ¿no? Totalmente. Y mencionaste recién el tren, el ferrocarril. ¿Tenés recuerdos? Sí, cómo que no. El tren, el ferrocarril, el Roca o el Estrella del Sur, como le llamaban en Buenos Aires, ¿no? En la región le llamaban el Estrella del Valle y otros le llamaban el Zapalero. El Zapalero, ¿sí? Claro que sí. Obvio. Si vas a la estación y te fijas, todavía figura como Ferrocarril Nacional Sur, Claro. ¿sí? En las líneas, en las redes, digamos, de ferrocarriles argentinos. Pero, sí, yo, ¿a qué lo tengo asociado? Lo tengo asociado primero en lo familiar a la imagen de mi mamá, porque nosotros más o menos en Semana Santa sabíamos ir a Villa Regina o Chichinales, donde estaba su mamá y sus hermanos, y que ellos eran chacareros, o sea, empleados en los establecimientos, y yo la acompañaba y llevaba un montón de cajones con botellas para hacer las conservas y los dulces y todo, y traer fruta de allá, ¿sí? Así que bueno, sí, eso por un lado. Después, por lo que significaba tengo esta mirada para lo que significaba para la gente de campo, para los chicos en los años 60, fines de los 60, 70, cuando empezaban los intercambios así con escuelas rurales que venían a Zapala, y coincidía la visita de ellos o el recorrido de ellos con la llegada del tren. Claro. El tren era un espectáculo para ellos distinto. No, seguramente. ¿No? Como también lo era para nosotros el mar. Sí, se entiende perfectamente. Estar tan distante de una cosa y encontrarse con ese fenómeno, era para ellos, yo eso me acuerdo muy bien. Claro. Jorge, fuera de micrófono te comentaba que, bueno, en esta serie de entrevistas con músicos, artistas locales, hemos dialogado con Rulo Mendoza, con Richard Benítez, y bueno, no es que sea un tema recurrente, pero ¿de dónde sale la pasión de la música? Ambos mencionaron y de la familia, lo vivimos de muy pequeño, en el caso tuyo. Sí, también. De manera como muy restringida, porque por el lado de mi papá no sabemos, no tenemos antecedentes de alguien que haya hecho música. Por el lado de mi mamá sí, mi abuela solía escaparse cuando te decía que la íbamos a visitar a Villa Regina y yo era chico. Yo me acuerdo que en algún momento ella se escapaba así de la cocina de su casa, tenía una cocina, una casita muy humilde, y se iba a otra habitación que estaba separada por una cortinita de tela nada más, y de vez en cuando vos escuchabas que ella agarraba la guitarra y tocaba. Ahora, vos te asomabas a verla, invadías su intimidad, inmediatamente ella dejaba de tocar. Claro. Y mi mamá tenía una hermana que también tocaba la guitarra, y eran, incluida mi mamá, yo me acuerdo de las chicas de mis tías, que la mayoría eran muy afinadas para cantar, ¿sí? Claro. O sea que por el lado de mi mamá sí podría asegurar que allá hay una vena artística. Después, yo siendo muy chico, mis hermanos ya tocaban guitarra, Cacho y Néstor ya tocaban guitarra, sí. Y yo me acuerdo que la guitarra que había en casa era una guitarra para diestros y yo soy zurdo para todo. Y tuve que aprender a tocar la guitarra con la mano derecha, ¿sí? A invertir, porque era esa o esa. ¿No? Nunca tampoco tuve la destreza como para invertir la guitarra y poner las cuerdas al revés o lo que sea. Cambiar las cuerdas y invertirlas no podía, claro. ¿sí? Porque la cadena de mando no me permitía hacer estos cambios. Entonces aprendí a tocar la guitarra, que fue y es mi instrumento, digamos, de cuna, ¿no? Pero tocas varios instrumentos, es una particularidad importante. Aprendí a tocar saxo y
bueno, y ahora estoy incursionando un poco con el tema del piano, pero es más que nada por una cuestión académica. Ah, sí. Pero sí, me despierta esto, ¿no? También esto de que encontrás otro instrumento, es otro universo, y te sirve para la carrera porque le encontrás explicación a muchas cosas que desde el punto de vista teórico estaban como ahí en la nebulosa, y además ya te permite también ir incursionando un poco en esto, ¿no? Claro. No soy tampoco de abarcar muchos instrumentos, no, está bien. Es más, la guitarra creo que si estoy en un 20, 25% de las posibilidades de sacarle a la guitarra, creo que estaría por ahí. Qué bien, Pero qué es bien. mi instrumento, digamos, es el primer instrumento con el que uno vibra. Claro. Jorge, ¿y tu infancia? Bueno, primero preguntarte, ¿tu familia y vos también de pequeño siempre vivieron en calle Belgrano? ¿En ese sector? Yo por los registros que tengo, mi mamá es de Aluminé, es oriunda de Aluminé. Mi papá es oriundo de Chosmalal. Bueno, todos bien neuquinos. Sí, bien neuquinos, ¿sí? Y es más, es de Tilué, él nació en Tilué, en un paraje ahí fuera de Chosmalal, pero vivió con su mamá y sus hermanos en Chosmalal hasta los 13, 14 años, que se vino de la mano de dos personas, don Manuel Barros, ¿no? Y el hermano de Hilario Di Blasio, ¿no? Que lo trajo a Zapala para venir a trabajar en el rubro gastronómico como mozo. Qué bárbaro, ¿sí? Qué bárbaro. Y mi mamá, que es de Aluminé, de una vieja familia de Aluminé, si vos mirás lo que hoy se llama el Rabuesito, en Aluminé, que es esa calle serpenteada que hay, que tiene todo como un espacio verde diseñado, eso se conoce antiguamente como la Bajada Quijada. Quijada era el papá de mi mamá, mi abuelo David, que vivía en ese faldeo y que tenía ahí animalitos y todo, y mi mamá se crió ahí en ese espacio. Qué linda historia, sí, qué linda historia. Así que, pero bueno, ellos vinieron acá, se conocieron acá en la pensión de Doña María Peña, de la calle Sorondo se llamaba, en aquel entonces, la que hoy es calle Italia. Mirá, ¿sí? Donde estuvo el Club Independiente y que ella tenía atrás así todo como un conventillo, ¿no? Con habitaciones. Ellos se conocieron ahí. Ya mi mamá había vuelto, porque mi mamá se fue a Buenos Aires y volvió a Buenos Aires. Y mi papá ya había estado acá y bueno, y se conocieron ahí, ya bueno, empezó a formarse la familia. Qué bueno. Vivieron un tiempo en la edificación que está construyendo Tazones frente a Podestá, en esos departamentos. Sí. Ahí abajo le alquilaban a Garrafa, al papá de Carlos y de María Emilia, y con ellos alquilaba el matrimonio Saliego, los abuelos Saliego, el abuelo que tenía la tienda Alberto, y Faustino, que vivía todavía con ellos ahí, que era soltero. Y después los Saliegos construyeron en la calle Belgrano y mis papás compraron enfrente porque eran íntimos amigos. Claro. Y también construyeron ahí. Qué linda historia, sí, datos importantísimos, mirá vos. Y la escuela primaria, se lo pregunté a tus colegas también porque todos fueron desarrollando sus cualidades musicales, artísticas, participando en los actos. Y de alguna manera también ir formando la personalidad, eso de participar, ¿no? De afrontar el desafío, ¿no? Claro, pues sí, el miedo escénico uno lo va perdiendo. A eso quería llegar. Claro, lo va perdiendo poco a poco, y las escuelas sí suelen ser, digamos, los actos escolares suelen ser como pequeñas fraguas en donde te vas templando, ¿no? Permanentemente con estas cosas. ¿Y en el caso tuyo? En mi escuela primaria fue distinta. Yo hice de jardín de infantes, en aquel momento sala de 5, hasta quinto año en la escuela normal. En el viejo edificio de Villegas y Olascuaga, ¿no? Ahí donde está el distrito, 3 actualmente, y después que nos cambiamos en el año 74 al actual edificio acá de la calle Italia, que por entonces todavía se llamaba Perito Moreno, no se llamaba Italia. Está bien. ¿Y las de participar en los actos? Sí, la maestra ya te tenía identificado, Jorgito el que toca guitarra. No, porque los actos nuestros en la escuela primaria eran muy académicos. Nuestra maestra, ¿quién generalmente puede generar esto?
Espacios es la docente de música. Sí. Mi maestra, la señora de Masmela, mi maestra de música, era una maestra muy académica, en donde la impronta de aquellos años era que, digamos, el cancionero patrio era lo central, lo nodular en la vida, digamos, de la música de la escuela. Y nosotros nos acordamos desde el himno de la escuela que ella creó, todas las marchas y todo, gracias a que era eso. Y los actos eran más que nada cuadros artísticos, pero más ligados a la danza, a la dramatización. Y yo realmente no me sentía fuerte en eso. Las pocas veces que participé en esas cosas no eran en el terreno en donde yo me hubiese gustado participar y no lo pasaba bien. No lo pasaba bien. Pero sí, cuando entré en la escuela secundaria, yo fui de generar espacios con mis compañeros, haciendo música, cantando. Sí, sí. Hace poquitos días una amiga a la que le debo todavía la promesa me pidió, dice: Jorgito, ¿te acordás de Para ir a buscarte? Una canción éxito de los años 60, 70, y me dice: ¿te acordás que la cantábamos en los pasillos, en la escuela? Y yo era de generar esto, y fui generando un proyecto que se llamaba Canto Joven con mis compañeros, ¿no? Y por ahí siempre pasamos, aunque no fuera un proyecto formal, pero era algo que era un espacio en donde nos juntábamos en la escuela y cantábamos cosas. De hecho, la última etapa, con dos queridas amigas, una que ya no está, Magdalena Zúñiga, y la otra Roxana Blasco, logramos ganar un festival acá en Zapala en época de, digamos, del gobierno del proceso. Habrá sido el año 76, por ahí, que ganamos ese festival, ¿no? Pero es como que eso ya venía con distintos personajes, ¿sí? Con distintos personajes. Pero eso ya en escuela media. Y sí, después tuve... Pero qué buena, me detengo ahí un segundo, tu iniciativa, fuiste un precursor así de tomar la iniciativa, digamos. Porque pasaban dos cosas. Primero había una necesidad, digamos... de expresarse. De expresarse. Y segundo, que era una época en donde yo estaba solo, ¿sí? En el terreno familiar mis hermanos no estaban en Zapala. Yo me llevo 7 años con mi hermana, con chiquitina, 7 años mayor que yo, y ellos ya no estaban en Zapala. Mirá vos. Y yo estuve vinculado artísticamente a través de la Peña Quilmarí, que vivía en mi casa, esa peña, residía en mi casa, y mis hermanos había danza, había folclore, había muchas cosas. Y yo estuve vinculado siempre con muchos artistas, pero yo era muy chico, ¿sí? Claro. Y, por ejemplo, decirte Raúl de Blasio, Edmundo Piemonte, después Ángel Oyola, Naco Ayech, el Negro Ríos, esa gente, Juancito Reyes, Onofre Mellado, después Corcho Rodríguez también, el Pollito Quiroz, que era bombista. Eran un montón de músicos, pero en los que, salvo Corcho, que es muy poquito más grande que yo, pero el resto había un abismo, 10, 12 años, 15 años, ¿no? Generacionalmente. Entonces, la necesidad de hacer algo con una estética más contemporánea también, tenía que ver con esto. ¿Qué mirada vos tenías como adolescente de la música y qué podías aportar o qué podías poner o no en eso? Y además que sea socializante, que te vincule con tus compañeros en la escuela con otra cosa que no sean las materias de la escuela por sí mismo. También es cierto que en la escuela media yo tuve a Rosy Tizot y tuve a Raúl de Blasio como docentes de media. Y la mirada que ellos tuvieron de la música también fue distinta. Y eso ayudó de alguna manera. Claro. Pero ya era la última etapa del secundario y como que este proyecto que yo había arrancado con primer año, te puedo decir quiénes, Betina Riestra, Abel Campos, Dorita Sánchez, compañeros de la escuela. Sí. No éramos artistas, éramos compañeros. No, claro. Pero eso era determinante. Michi Argar, Mariano Licruce, una serie de chicas con las que
permanentemente, digamos, y varones con los que cantábamos en la escuela y armábamos cositas. Después vino Chichita Cardinali, que también ella, digamos, generaba mucha comunión con los estudiantes, entre los estudiantes. Mi escuela era una escuela que tenía una impronta por lo artístico muy importante. Sí, sí. La escuela normal, el Claro. teatro, la danza, la pintura, el dibujo y la música eran muy importantes, aunque no fueran curriculares. Digamos, atravesaban todo ese diseño curricular permanentemente. Claro. Permanentemente. Qué lindo lo que contás. Y también los nombres que vas suministrando, que son todos conocidos, por supuesto, ¿no? Jorge, y te largaste como solista, formaste, ¿qué es lo que recordás? ¿Un primer grupo? Recién mencionaste a Blasco y a Madgali, que ganaron un... Ganamos ahí, acá en Zapala, ¿sí? Bueno, pero más allá de ganar el concurso voy creciendo, creo que voy creciendo en edad y también voy cambiando mi mirada a mí me impactaron, o sea, se me cruzaron en cosas la posibilidad de ir a festivales, siendo chico, de ir a Cosquín y Jesús María, y por ese entonces escuchar otras cosas. Claro. Teniendo 13 años y habiendo entrado de colado después de la 1 de la mañana, que se podía entrar, digamos, te guiñaban el ojo y te dejaban entrar al Festival de Jesús María, por ejemplo, y estar al borde del escenario y escuchar por primera vez las voces blancas con los éxitos de aquellas formaciones de los años 70, con Samba Azul, Gringa Chaqueña y una serie, y que vos no te estremezcas, era muy difícil no poder estremecerse con esos sonidos. Sí, sí, sí. Después aparecieron otros conjuntos, los Trovadores, las voces, los Cinco del Norte, Buenos Aires 8, Opus 4, los Huancaguá, o sea, otros sonidos que aparecían en una música que podríamos decir era entre académica y popular, pero que tenía, digamos, otra mirada, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Eso, desde el punto de vista de la polifonía, a mí me marcó para poder armar estas cosas. Claro. Antes de ello, yo había incursionado en un conjunto, por ejemplo, o después, ¿no? Un poquito después, yo tengo la posibilidad de tocar con Naco Ayech, con Juancito Reyes y con Alfredo León. Armamos Las Voces del Viento. Con ese conjunto también ganamos un festival provincial en Canal 7 de conjuntos, y ellos eran mucho más grandes que yo, sí, pero sí, en el uso de la guitarra, en el implemento de la guitarra, en cómo ejecutar, Naco era un músico muy versátil y él abordaba distintos géneros musicales. Y en eso de abordar distintos géneros musicales, él me acerca a los ritmos de Brasil, a la bossa nova, al samba. Y ahí también, desde lo individual, desde lo personal, como instrumentista, dije, esto me gusta a mí. Qué bien. Después me encontré... ¡Qué apertura! Claro, después me encontré con algunos discos y los compré. Y empecé a escuchar a músicos que fueron influyentes para mí, claro, en la vida, que estaban ligados a la música de ella. Hay que entender, en el contexto histórico, que era muy difícil conseguir esa música. Sí, sí. Era muy difícil conseguir un disco, y si tenías un disco tenías que tener como mínimo un tocadisco. Y los tocadiscos lejos estaban de poder mostrarte todos los sonidos que había en ese disco, claro, porque la calidad de la difusión de la reproducción de un tocadisco era siempre pobre, y los equipos, digamos, de hi-fi eran inaccesibles. ¿Conservás los discos? Sí, tengo discos. ¿Sí? Sí. Me quedó el trago amargo porque uno de los primeros músicos que yo escucho, que es muy influyente,
se llamaba Agustín Pereira Lucena, del cual yo guardo los 2 primeros vinilos de él, de Agustín, y para mí fue pero tremendo. Y con el correr de los años hago amistad con él y estuve a un trick ahí de poder traerlo a Zapala. Si cerrábamos 2 o 3 localidades como para poder hacer un circuito y de traerlo a Zapala para que venga a tocar. Y me quedó eso de que cuando venga Agustín voy a cometer este vicio de pedirle que me firme los discos. Y me quedó eso, y él falleció el año pasado, lamentablemente ya no lo tenemos. Claro, porque en aquellos años o en otras épocas conseguir un autógrafo era algo importantísimo, ¿no? Sí, sí, de hecho coleccionaba, ya te decía, Jesús María Boquín coleccionaba atrás del escenario, coleccionaba las fotos de los tipos. Ellos ya formaban parte de su tarea de marketing de aquel entonces, esto de llevar fotos y de hecho vos lo rankeabas un poco más, un poco menos, aquel que tenía una buena foto del que no, y del que no la tenía, claro. ¿No? Y bueno, y así uno se encontraba, había músicos que no tenían foto, no tenían nada y estaban más allá del bien y del mal. Y a mí me ocurrió en una oportunidad, por ejemplo, escucharlo a Hugo Díaz, ensayar, armar su repertorio 2 minutos antes de entrar al escenario y escucharlo así, en la intimidad a él y a su guitarrista, que fue una cosa espeluznante escuchar lo que eran capaces de improvisar ahí atrás del escenario. Qué bueno. Jorge, y bueno, y fueron pasando los años, ¿qué más nos podés aportar? ¿Con quién más participaste? ¿Formaste grupo? Bueno, después de Las Voces del Viento, yo paso ya en la última etapa del coro polifónico de Zapala, el coro polifónico municipal, que lo dirigía Raúl de Blasio. Claro. Yo pasé, pero muy al final de la etapa, pero porque yo ya estaba vinculado con Raúl. Con Raúl nos conocemos en la escuela, nos conocíamos en la ciudad, sí. Pero a él le gustó mi forma de tocar y le gustó intentar armar algo, y en un momento determinado él tenía un vínculo fuerte, no solo dependía de cultura de la ciudad, sino que empezó a tener un fuerte vínculo con cultura de la provincia. Íbamos al Festival de Cosquín, Raúl, Miguel Carro, mi hermano Cacho y yo, que éramos, digamos, el conjunto musical de la delegación. Qué bien, espectacular lo que contás. Mucha gente a lo mejor no lo recuerda. Bueno, esto es así. Raúl me dice, Jorge, necesito armar esto, con músicos así. Yo ya tengo un guitarrista que sería Miguel Carro. Necesito otro guitarrista y alguien que toque el bombo y cante. Entonces le digo, está mi hermano Cacho acá. Ah, podría ser Cacho. Ensayábamos fuera de hora en la sala del Canal 3. Que tenían su piano de cola, que todavía lo tienen arriba en la administración. Claro. ¿Sí? Bueno, tenían su piano de cola y ahí ensayamos. Y bueno, ensayamos y todo. Bueno. Fuimos al Festival de Cosquín y nos pasó una cosa re loca. Bueno, nos pasaron varias cosas, pero una, a tener la posibilidad de abrir la noche que... El Festival de Cosquín no existía pre-Cosquín, Daniel, sí, para que tengas una idea. Era Festival de Cosquín. En el Festival de Cosquín, en las primeras 2 horas, las delegaciones de los distintos lugares del país participaban, delegaciones contra delegaciones. Desde el punto de vista folclórico era muy exigente porque había que respetar las formas, la vestimenta y de la música que vos llevabas. Vos no podías llevar cualquier música. Claro. ¿Sí? No es como hoy que yo puedo ir desde Neuquén a Pre-Cosquín y llevar un chamamé. Yo ponía un acordeón arriba del escenario para tocar un chamamé y automáticamente quedaba eliminado. Mirá vos, en 10 segundos quedaba eliminado. Ahora, tuvimos la posibilidad, y te decía, cosas locas. Primero de abrir el festival esa noche, con lo que significaba en aquel entonces que la televisión pública, digamos, encendiera las luces de Cosquín y empezara la delegación de Neuquén. ¿Viste? Y lo otro, que la noche que nos daban los resultados,
cuando íbamos vestidos con la indumentaria y todo, porque había que desfilar y todo, y si eras la delegación ganadora tenías que volver a tocar, que en el camino la gente nos dijera, vamos Neuquén, gana Neuquén, vamos Neuquén, que gana Neuquén. Qué lindo. La gente, el público te decía. Qué lindo. La competición era muy fuerte, y efectivamente ganó Neuquén. Y fue la primera vez que Neuquén ganó como delegación, como mejor delegación, en el Festival de Cosquín. Bueno, te contaba eso, para no... Pero después con Raúl, claro, con Raúl arma lo que se llama el conjunto estable de la provincia. Él ya tenía el contacto en provincia, en cultura, en Neuquén. Y yo quedo, mi hermano Cacho no, se vuelve a Córdoba, y Miguel tampoco sigue, pero se suman Cachito Gallardo, que tocaba charango, se suma Nique Cuevas y se suma el Negro Ríos, Abel Ríos, que era multiinstrumentista. El negro era multiinstrumentista. Él tocaba guitarra, requinto, guitarrón, tocaba charango, tocaba quena, y lo que mejor tocaba, que era la armónica. Y bueno, y se suma el negro, bueno, todos, y empezamos a viajar con la delegación de la provincia. Ya había un cuerpo estable de músicos y de artistas. El cuerpo de danzas era de Plaza Winkle, que lo dirigía doña Celia Salcedo, y bueno, y así había un recitador que era de Neuquén, malambeador que era de otro lugar, así, pero había como un conjunto estable de la provincia. Así que viajamos, estuvimos 2 años enteros haciendo eso, 76, 77, haciendo eso. Y bueno, esa fue una experiencia también muy linda. Y después yo me voy a Buenos Aires con la intención de querer estudiar música, cosa que no pude hacer. Y cuando vuelvo me sumo a Inca Macu, que era un proyecto que ya habían armado en su momento Corcho Rodríguez con Rulo Mendoza y Vampiro, ¿no? César Rodríguez. Y me sumo con ellos y también estamos como 2 o 3 años. Okay. Después hacemos una movida con el, digamos, concomitante con el Rosariazo, ¿no? Con la movida que generaban los músicos de Rosario, Fito, que Fito era un desconocido, pero en este caso Baglietto, Fandermole, Adriana Bonicio, Lalo de los Santos y todos los músicos de Rosario. Concomitante con eso armamos una movida de músicos que nosotros, era como una cooperativa, y que nosotros le pusimos quórum por influencia de Fabián Spolianchi, que nos acompañaba, y que él dice, bueno, pero tiene que haber quórum para que decidamos todo esto. Che, entonces finalmente, ¿por qué no le ponemos quórum al conjunto? Porque en definitiva todo lo que se decide, lo que se forma, es gracias a que hay quórum. Claro. Y cuando hay quórum se toma la decisión. Y era como una pequeña cooperativa de ayuda entre nosotros como músicos, porque lo que hoy los chicos no saben es todo lo que costaba poder armar. Cuando nos metimos con esta idea de armar algo de rock, nosotros no sabíamos en el berenjenal que nos metíamos. Conseguir, por ejemplo, una guitarra eléctrica era toda una odisea, claro, porque en Zapala no había guitarra eléctrica. Sí. Cuando hicimos el primer recital que hacemos, yo tuve que ir a conseguir una guitarra eléctrica a Chipoletti. Okay. Porque el único que tenía una guitarra eléctrica y que me la iba a prestar, estaba en Chipoletti en ese momento. O sea, hoy los chicos dicen, en Zapala no hay nada. No es cierto, Daniel. En Zapala hay, y hay mucho por hacer. Sí, sí. Hay que tener ganas de hacer. Este espacio que vos estás cubriendo, dice, mirá cómo a Daniel se le ocurrió, digamos, innovar en estos tiempos, con todas las dificultades que hay, pero también aprovechando toda la tecnología que hay. En aquel momento no la había. Nosotros estábamos todos, como decirlo así, en modo analógico. Claro. Naco nos prestaba sus equipos, Quique Lavín armaba algunas cosas y los demás no armábamos. ¿Quién te puedo decir que estaba? Quique Lavín, Nuno Ver, las hermanas Espinosa, Sandra y Valeria Espinosa, que vivían muy cerquita de acá, en la calle Ejército Argentino, Rulo Mendoza,
ahí lo conocemos, ahí nos contactamos, nos vinculamos con Richard y con Danilo Petri, estaba el J. Morán, Pablo Morán, bueno, te dije en uno ver, Lalo Godoy, éramos, digamos, Horacio Aguerre y Raúl Aguerre, que ellos empiezan tocando conmigo. Horacio, el teclado que toda su vida tocó, un excelente tecladista, Raúl, el bajo, Quique la batería y yo la guitarra. Y el negrito Zúñiga, que no me debo olvidar de él. Sí, ¿sí? sí. Pirincho Zúñiga, que también era parte. Después se sumaron Jorge Salazar, bueno, una serie de músicos más que fuimos haciendo lo poco o mucho que hay, de alguna manera, tiene un ladrillito nuestro. No, por supuesto. Hoy Zapala tiene un presente de grandes músicos. Claro. Muchos y muy buenos músicos. ¿Sí? Jorge, no, me quedé pensando que te prestaron la guitarra eléctrica. Se me ocurre que debe ser como en esa época que te presten un auto también, ¿no? Comparándolo. Sí, digo. es más, traigo yo la guitarra, yo llego a Zapala como a las 6 de la tarde y tocábamos a las 9:30 de la noche, en el Tiro Federal. Y llego como a las 6:30 de la tarde y Quique Lavín lo primero que agarra el tester y revisa, dice, las bobinas andan. Dice, así que la guitarra tiene que sonar. Mirá vos. Pusimos cuerdas, armamos y sonaba. Efectivamente sonaba. Era mucho entusiasmo. No, sí, Jorgito, vos sabés que estuvo tan interesante la charla, que han ido pasando los minutos. Y se nos van. Se nos van. Van a quedar muchas cosas sin reflejar seguramente. Vamos a tener que dar un salto grande y volver un poquito a la actualidad para darle un cierre. ¿Cuál fue la última actuación que tuviste? ¿Que estuviste arriba de un escenario, en un café, en un cine? Lo último que hice, digamos, bueno... Porque también estabas en el coro de niños. La actividad del coro de niños, que fue muy gratificante, una experiencia muy linda, digamos, de la mano de Katia López, acompañándola a ella, una experiencia muy linda, muy enriquecedora, y muy enriquecedora esto de volver a trabajar con niños. Sí, ¿sí? sí, sí. Pero digamos, como músico en lo personal, lo último fue algo que fue así una cosa como un ensayo con público que hicimos con Fede Puglisi, un músico nuestro, Sí. excelente, ¿no? Y que cada tanto me invita, y ahora tengo que devolverle la gentileza de invitarlo yo. Fue lo último, así con Fede Puglisi y con Gaby Elizondo, que hicimos todavía era la Esmeralda. Claro. Y después, bueno, en una muestra que hicimos con la Escuela de Música de Jazz, que también hicimos unos estándares de jazz ya en el Viejo Pol, ya con el nombre del Viejo Pol, Sí. que la hicimos el año pasado. Digamos, me gusta el escenario, me encanta, pero no me desvela si no lo... Ah, perdón, me estoy olvidando. Hicimos también con el grupo Sobre el Pucho de Tango una milonga muy linda, en donde nosotros armamos con Alejandra Vecino y Luis Pizarro, que es un profe de la Escuela de Música, colega y gran músico, él tocando piano, yo guitarra y Alejandra cantando, donde hicimos tango y milonga, ¿sí? Claro. Y fue también en el Viejo Pol una experiencia muy linda, ¿no? Con un público que es muy interesante, el público del tango. Jorge, lo del coro de niño quedó en stand-by, como se dice. Yo, sinceramente, no podría decirte si a mí se me llamó para ver si yo podía continuar con la actividad del coro de niños, o si realmente se me llamó para que colabore a lo mejor en otra área, en cultura. Sí, sí. Ojalá se siga lo del haya coro. continuidad. Ojalá haya continuidad, porque bueno, es donde uno debiera empezar. Claro. ¿No? Jorgito, ¿con Di Blasio estás en contacto de alguna manera? No digo todos los años, pero... No tengo contactos con Raúl. El último contacto que yo tuve fue en el año 2001, personalmente. Mirá, sí, sí. Él tocaba en la Plaza San Martín, en Córdoba, y yo iba a representar a la provincia de Santa Fe, a Precosquín, con una solista vocal femenina. Y llego yo a Córdoba
y yo ya había escuchado que él iba a tocar ese día. Y llego a Córdoba con mi familia, vamos al departamento que teníamos en Córdoba, y eran las 3:30 de la tarde, y le digo a mi señora, yo me voy a ir hasta la plaza a ver si lo veo a Raúl, porque teniéndolo tan cerca, aunque sea saludable. Claro. ¿Sí? Y efectivamente voy y estaba probando sonido. Entonces a uno de los plomos, digamos, el asistente que tenía ahí al borde del escenario, le pasa un papel diciéndole, mirá, soy Jorge Laurín de Zapala, quiero hablar con... Y cuando le acerca a Raúl, primero él me dice, pero está todo Zapala acá en Córdoba, ¿qué pasa? Y se la vaciaron. Entonces, claro, cuando se lo acerca, viene después él y me dice, dice que le des 10 minutitos y te recibe. Efectivamente, terminamos de hacer unas pruebas con unas cantantes que estaban ahí en el escenario probando un poquito el sonido, y a los 10 minutos me hace seña y voy por detrás, me hace pasar por atrás del escenario, bueno, nos saludamos, charlamos un ratito. Dentro de esas posibilidades a mí tampoco me sobraba el tiempo, ¿no? Porque yo ya tenía que salir para Cosquín, y charlamos un ratito con Raúl. Pero bueno, esto de que las redes sociales nos acercan de alguna manera, nos ven, nos permiten esto. A mí me gustaría que Raúl venga a Zapala. A mí no me interesa que venga Raúl con su gran orquesta. A mí me gustaría, creo que los viejos y los memoriosos de Zapala lo vamos a disfrutar mucho más a Raúl a solas, o incluso con músicos invitados de acá, como diciendo, tocando así de entre casa. Sería una experiencia creo que maravillosa. Porque el Raúl Di Blasio que muchos conocen, que toca y que lo vemos en los videos, y lo escuchamos en sus discos, dista bastante del verdadero Raúl Di Blasio. El verdadero Raúl Di Blasio es un pianista y un músico de otro mundo. Qué buena reflexión para finalizar la entrevista. Jorgito, agradecerte infinitamente. Tenés mucho, pero muchísimo para brindar a toda la comunidad y la región con tu música, ¿no es cierto?, con tu trayectoria, con tu calidad artística. Gracias por lo que quedó. Gracias a vos, insisto, un espacio muy lindo. Es una verdadera caricia para quienes tratamos de dejar una pequeña huella, y que esa huella se sume a la huella de quien venga detrás, y como esta huella de la nieve, ¿no? Cuando salimos a la calle o a la ruta, tratamos de aprovechar la huella del que viene adelante nuestro, y aprovecharla, porque sabemos que vamos por la huella, por la senda segura, ¿no? Así que bueno, gracias Daniel, muchísimas gracias.